aquí estamos, sí señor, muy buenos días para todos, todas. Es el segundo día de esta semana, ya es martes, avanzando ya en este mes que es la antesala, ¿no?, del final, el mes de diciembre, con todo lo que trae. Bueno, es que las brisitas cambian, por lo menos el clima se siente, va mermando ese calor terrible, sofocante. Muchas informaciones también que sofocan. Apolinar, te doy los buenos días de inmediato. Buenos días, Ivonne. Sí, señor, porque la verdad es que sí, muchas informaciones sofocantes. ¿Viste el caso? Que no es nuevo, porque se repite y se repite de los 11 agentes de la policía vinculados en una mafia y en una estructura del narcotráfico, pero además cómo se descubre el asunto, pero además con un coronel que no aparece ni por los centros espiritistas, del que, por cierto, en algún momento fue su jefe, el mismísimo jefe de la policía actual, del que se tiene tantas esperanzas, yo la pongo entre comillas, yo no tengo tantas, de que va a producir y ayudar a hacer esas transformaciones que ha estado demandando la gente. En fin, esas son de las cosas. Pero ahí hay un problema, porque el hecho de que se haya aprobado un fideicomiso para la administración de todas las reformas que se tienen que hacer en la Policía Nacional, evidentemente que le hace a uno que se pregunte quién es el jefe de esas transformaciones. ¿Será el director de la policía o será el jefe del fideicomiso? ¿Quién es el jefe del fideicomiso? ¿El director de la policía o el sector privado? Todavía no se ha dicho. No sabemos. Entonces, evidentemente que es imposible hacerse alguna esperanza cuando existen tantas nebulosas alrededor de la administración de las reformas en la Policía Nacional. Nebulosas que van de la mano con incluso las posibilidades reales de que ese jefe de la policía, ese es un jefe de policía, yo digo, no un director, ese jefe de policía sea precisamente la persona idónea para hacer esa transformación necesaria. Transformaciones, y ni siquiera yo estoy pensando en algo así súper estructurado como requiere esa entidad, ¿no? Entonces, empezando por ahí, en el caso mío, bueno, pues se mueven todas esas nebulosas también y todas esas dudas respecto a esa policía, que tendrá también que auditarse, ¿no? Porque un fideicomiso es lo que hablábamos el otro día, un fideicomiso ¿para qué? ¿Qué es lo que, para qué? O sea, bueno, ¿qué es lo que maneja? ¿Cómo se maneja? Porque ya veían, de las cosas que han salido a relucir es que esa policía nunca ha sido auditada. No, pero es sencillo. Lo que pasa es que la policía, obviamente, que tiene relaciones con sectores productivos y sectores comerciales, porque no solamente compra servicios, también compra servicios de transmisión de comunicación, también compras bienes y servicios, y todos esos bienes y servicios y todo lo que utiliza justamente la Policía Nacional es vendido por el sector privado dominicano. Entonces habría que ver cómo se articula dentro de ese nuevo negocio que es el fideicomiso que le han puesto a la policía, cómo se articulan los negocios ahí dentro. El problema es que con un fideicomiso, según la propia ley, lo que protege son activos. ¿Cuáles son los activos que tiene la policía que va a proteger ese fideicomiso? ¿O solamente va a proteger los negocios? Al fin y al cabo, no podremos saber mucho. Dijiste que la policía nunca se ha auditado, y efectivamente nunca ha sido auditada, y ahora lo será mucho menos porque tiene la protección de un fideicomiso, que como tiene la operación privada, es decir, se reclama que un fideicomiso es privado, o si se reclama que es público, la única característica común que tienen el fideicomiso privado y público es que la gente no tiene acceso a las informaciones ni a la protección de ninguno de los activos que se van a estar manejando dentro de ese fideicomiso. De tal manera que estamos otra vez cayendo de manera legal en la opacidad, en un gobierno poco transparente. Y mientras eso ocurre, antes de pasar a este tema de verdad, porque tenemos que ver, sí,
la transparencia, la falta de transparencia del gobierno. Y cómo algunas situaciones, Apolinar, que me gustaría verlo ahí también contigo, podrían revertirse en términos de esa justicia independiente, de los tantos casos que brotan en esta administración, de cómo se han ido relegando casos de las pasadas administraciones grandes, muy grandes, ¿no? Mientras eso pasa, en esa policía de la que se dice se va a transformar, mientras eso pasa, vemos cómo siguen brotando esas pugnas, esa corrupción, ¿no? Esas acciones dentro de esa policía, que esa misma policía no puede combatir porque toda su estructura es parte de ella, ¿no? Entonces, imagínese usted. Pero no es solamente la policía. Lo que podrían ellos, el alcance que podrían ellos tener para poder entonces controlar hacia afuera, si son incapaces de, incluso dentro de la policía, poder tener control de bandas, bandas organizadas dentro, pues eso es lo que son, son bandas delincuenciales. Y si no, dígame usted, por ejemplo, el caso de esos 11 agentes y la santificación de algunos coroneles que sus nombres no salen, que ellos no aparecen, que sus vínculos no se ven. Ivonne, pero que son parte de esa estructura mafiosa. Lo que tenemos que decir es que la corrupción en la República Dominicana es parte del sistema de funcionamiento de las instituciones públicas y de la sociedad en general. Entonces, no es fácil resolver el problema de la corrupción en cualquier institución, porque se trata de el sistema que ha funcionado durante 20 años, durante la corrupción instalada por Leonel Fernández y Danilo Medina en la administración del gobierno. Eso ha sido instalado, ese es un sistema que funciona. Así es. Entonces... Claro, enraizado por 20 años, óyeme, por esos gobiernos PLDistas. O sea, se consolidó, incluso institucionalmente, las instituciones las consolidaron en esa dirección. Y esto yo no veo tampoco que estén en la preocupación de hacer distinto, salvo, y yo lo creo, todavía lo creo, salvo... movido incluso, o querámoslo o no, movido por la gente, movido por lo que es la demanda, porque son gobiernos que le importa mucho lo mercadológico, o presidente que le importa mucho eso, por lo que fuera. Todavía yo pienso que hay alguna intención de que pueda impulsarse, ¿no?, el tema con esa justicia independiente limitada. En el caso del gobierno o en el caso de cualquier institución pública, no es un problema de creer, es un problema de que den muestras en la dirección de que, no que tienen la intención, de que están trabajando para resolver el problema de la corrupción. No se está trabajando en ese sentido, porque, como dije que era un sistema, envuelve a todo el mundo, envuelve al sector privado y envuelve también al sector público, envuelve a la sociedad completa. Entonces, el problema de la corrupción es un problema que tiene que enfrentar la sociedad dominicana en su conjunto. No es la decisión de un gobierno, porque hemos visto gobierno tras gobierno decirle a la población que van a trabajar para erradicar la corrupción. Sin embargo, cuando se instalan en el gobierno son exactamente parte de ese mismo sistema de corrupción y sencillamente la sociedad no pasa cuenta a eso. Y debe pasar cuenta porque justamente los recursos que se llevan en sus garras son los impuestos que nosotros pagamos religiosamente, porque nosotros no tenemos la posibilidad de ni de engañar al fisco, porque no tenemos empresas para eso, ni tampoco cuando compramos algo evadir el ITEVI. Sencillamente son otros. No tenemos alternativa. No tenemos alternativa. Entonces, somos los ciudadanos a los que nos estafan doblemente, siempre lo digo, por explicaciones tuyas que me hicieron entender muy bien cómo nos estafan los empresarios, cómo estafan al Estado, cómo estafan al gobierno. Nos estafan a nosotros, que nos cobran el ITEVI, que no tenemos para dónde correr, porque eso es de manera automática, y entonces se lo quedan. Tú no sabes cuándo ellos lo reportan y también estafan al Estado. Esos grupos empresariales grandes y medianos. Sí, entonces es un problema de la sociedad dominicana. Y que la sociedad dominicana cree que el gobierno anuncie que lo va a enfrentar, ya es parte de la solución. No. Ya no se trata de decir, ya se trata de hacer. Hace mucho tiempo
que muchos políticos vienen diciendo y anunciando y haciendo propaganda alrededor del tema de la corrupción. Pero no, hay que dar señas específicas, sí, hay que actuar. Pero ¿no te parece que son señas específicas, Polinar, cómo el gobierno está desbordado con los casos nuevos de corrupción? De un tigueraje del PRM que vino con esta administración sin entender lo que pasa, sobre todo en términos de la gente, y por qué eso que es su partido, de donde brota mucho el tigueraje, ¿verdad? Porque ellos son el gobierno. ¿Tú crees que son? Entonces, como ellos han perdido la perspectiva y no han estado claros con eso, y además yo me siento muy burlada, porque el discurso era distinto cuando estaba la gente levantando la pancarta de no corrupción, no impunidad, ¿no? Y como ellos se sumaron y se subieron en la cresta de la ola, algunos de manera demagógica y muy perversa. O sea, ese es el tigueraje. Ese es el tigueraje. O sea, decir lo que no se va a hacer. Bueno. Y venir a hacer lo que no se debe hacer. Entonces, eso ha desbordado esa justicia para que se siga creyendo en esa independencia, que no tengo por qué dudar de personas que sí lo han asumido como tal. Óyeme, con los casos que se producen ahora en esta administración y los casos grandes y gordos que durante 20 años, y sobre todo en los últimos 8 años, que sabemos perfectamente que están ahí, se han ido relegando, porque no han permitido este tigueraje de ahora. No ha permitido. Pero no le llamemos así tigueraje, porque pareciera echarle la culpa a los de abajo. No es a los de abajo que estamos hablando. Estás hablando de tigueraje en términos del engaño, que significó una propaganda sencillamente para conquistar un voto. Lo que quiero decir es que el tigueraje se ve abajo y se ve arriba. Y el que estamos ahora denotando es el de arriba, porque el de abajo no tiene las posibilidades de corromperse ni verse envuelto en los casos que se han denunciado ahora en esta coyuntura. Bueno, socialmente lo que está ocurriendo, nos dice, es que vamos a un problema de enfrentamiento social. Es decir, el presupuesto público que financia la mayoría de la gente, es decir, los consumidores. Esos consumidores están pagando impuestos sencillamente para dar exenciones fiscales, para proveer de beneficios a quienes evaden el impuesto sobre la renta, y también para hacer transferencias a las empresas directamente, y al mismo tiempo de ofrecer un conjunto de exenciones fiscales a través de leyes. Lo que está haciendo la gente es pagando por todo eso. Entonces, es a ellos, a nosotros, que nos debe doler la cantidad de impuestos que pagamos, y sencillamente tenemos que reclamar que su uso sea efectivamente devuelto en una calidad en mejor calidad del servicio hospitalario, del servicio de salud, del servicio de educación, de la seguridad ciudadana, de todos aquellos servicios que son vitales para el funcionamiento de la sociedad. Deben ser reforzados con los impuestos que pagamos, y que efectivamente aquellos que reciben transferencias y exenciones de nuestros impuestos efectivamente comiencen a pagar la parte que le corresponde como contribución al crecimiento y al desarrollo de este país. Y hay otra lectura que ya es más política, que tiene que ver precisamente con esos mismos casos de cara a la permanencia o no. Si es que, bueno, aunque yo hago una separación entre gobierno y partido, en este caso hay que hacerla. Ellos mismos han provocado ese gran distanciamiento. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan, ¿no?, de cara al futuro inmediato con estos casos? Aquí parece que precisamente por ese afán podría en poco tiempo crearse la percepción, porque sería una percepción, porque yo pienso que no hay quien iguale todavía a los gobiernos corruptos del PLD durante 16 años, de manera increíble. No es verdad. Aún no. Pero fíjate, podría empezar a crearse la percepción, y yo no creo que lo vaya a lograr, que este gobierno en poco tiempo pueda ser más corrupto que aquellos, que no es verdad. Es verdad. Entonces, yo creo que es una buena estrategia al que deberían de ponerle atención. Primero, ese tigueraje que ha confundido todo, y sobre todo quienes todavía dentro de este gobierno entienden que aquí debe avanzarse de cara a un poco a frenar la corrupción, la impunidad, a la justicia independiente. En ese jueguito hay muchas cosas que pueden pasar. Lo que pasa es que la justicia independiente debe dar alguna señal
O sea, el hecho de que se hayan llevado a algunos personeros de la justicia y se le haya conocido medida de coerción no significa un resultado. Ese es un inicio. El resultado significaría condenas, y no solamente condena de prisión, sino condena de devolución. Lo que ocurre es que las instituciones que deberían estar presentes para asegurar que la sociedad, digamos, conozca de la devolución de los fondos que han sido distraídos de la administración pública, depende de leyes que están pendientes de aprobación en el Congreso, como por ejemplo la ley de extinción de dominio. Exacto. Entonces, nos están entreteniendo, tenemos un año... Pero fíjate, óyeme, fíjate una cosa, Polinar, precisamente esa ley, que son los instrumentos que deberíamos de tener para no solo paguen lo que se ha robado, sino que nos devuelvan lo robado, que es una consigna que levantó el presidente Luis Abinader. Oh, pero claro. No, que levantó no. Abinader lo que hizo fue que siguió lo que había sido el reclamo de Marcha Verde. Bueno, perfectamente. Y como jugó a ganarse la gente de Marcha Verde a través de un discurso que hoy está en dudas de que se esté cumpliendo, efectivamente ahora él, si quiere levantar ese discurso, la justicia dominicana, ese sistema judicial debe comenzar a dar resultados, que no los tiene efectivamente todavía. Bueno, pero ahí está, o se sumó a esa bandera, ¿no? Y a esa proclama de la gente. Ahora se aprovechó de eso. Claro, lo que yo quiero lo que quiero decir es que precisamente esos instrumentos que nosotros debemos crear y tener a la mano, como es la ley de extinción de dominio, ¿dónde debe conocerse y dónde debe aprobarse? En el Congreso. ¿Y de dónde están brotando los mayores casos de corrupción? Ahora mismo el Congreso tiene varios casos. entonces, o sea, tiene varios casos, o sea, pero de manera vergonzosa. De estar en droga. Que por cierto, espero, aunque yo sé que me voy a secar esperando, yo espero que el señor Victoria Jeff renuncie, por lo menos sean coherentes, sean responsables. Óyeme, no sean tan descarados. Usted vio cómo dijo este señor, bueno, a usted le dieron 14 razones. 14 razones por las que usted debería de renunciar, y esas 14 razones están vinculadas a las 14 empresas con las que usted hizo negocio después que se sentó en esa curul. Yo no creo que... Pero él no va a renunciar, porque para eso habría que tener vergüenza, y responsabilidad y coherencia. Yo no creo que... Eso ha sido parte de lo que es el funcionamiento del Estado Dominicano. Cuando el Estado Dominicano quiere... darle beneficios a cualquier persona, sencillamente utiliza la inversión pública para hacerlo, o la compra de servicios del gobierno, lo utiliza para ir, para sencillamente dárselo a Perencejo, a Sutanejo y a Menganejo, y que esos disfruten en alguna medida de las mieles del poder. Y eso lo que significa es que las empresas dominicanas, algunas empresas dominicanas, como por ejemplo la de ese senador, estaban participando en las licitaciones que hacía el gobierno. Y eso es legal, se hacen licitaciones, pero esas licitaciones terminan en corrupción. O sea, no es que exista de manera formal los mecanismos de contratación del Estado, sino que efectivamente esos mecanismos de contratación pública efectivamente funcionen, y no hay nadie en el gobierno que haga una auditoría del funcionamiento de por ejemplo, compras y contrataciones. ¿Quién vela que compras y contrataciones se esté cumpliendo efectivamente con la ley? Nadie. O sea, obviamente ellos propagandizan y dicen que estamos cumpliendo con la ley. Ellos exigen al Tribunal Superior Administrativo de que termine de dar una decisión sobre el problema de educación. Pero no nos dieron respuesta con el caso de la CDE, por ejemplo, y se hicieron los locos con esa, ¿te acuerdas? Con aquel proveedor único, con aquella urgencia con la que ellos, de la que ellos se cubrieron para no licitar. Ellos se cubren en las urgencias para decir que se cumple la ley. Y favorecieron a un empresario, representante de una empresa brasileña, Macaferri, para adjudicarle la venta de los geosintéticos por 500 millones. Eso no es poco dinero. No, entonces la Dirección General de Compras y Contrataciones es parte del sistema también. Y es parte del sistema porque legaliza. ¿O hay selectividad? Legaliza. No, legaliza porque cada vez que tú quieras comprar, darle un contrato a una persona de tu predilección o a una empresa de tu predilección, tú lo declaras de urgencia. Y como es legal la urgencia... Esa es la nueva modalidad. Esa es la nueva modalidad. Ahora, las vacunas se compraron
con urgencia. Claro. ¿No? Todo se ha comprado con urgencia. Así es. O sea, todo el proveedor un proveedor único de la CDE para los filtros de los geosintéticos, para que son los filtros, una membrana también, para cubrir. También fue de emergencia. Fue de urgencia y por casualidad. Entonces no había que cumplir la ley. La ley tiene efectivamente los mecanismos para favorecer la corrupción dominicana. Y ese es el problema. Tenemos un sistema corrupto. Que los dirigentes, los líderes políticos no se han querido dar cuenta de que es un sistema que opera de manera corrupta por una práctica que impuso, y eso hay que decirlo siempre, porque no pueden salir a la luz pública Leonel Fernández ni Danilo Medina. Esos son los dos dirigentes más prominentes del sistema de corrupción que se instaló en República Dominicana, y eso hay que repetirlo siempre. La gente debe recordar que este sistema de corrupción que todavía esta administración no ha podido desmontar ha sido uno de los atributos fundamentales de la administración PLDista en este país. Se superan uno al otro. Ayer recordábamos, señores, a Leonel Fernández hablando con Marisa Ruiz aquí respecto al caso de Barrick Gold y ese primer contrato. Señor, qué contrato tan terrible en el que después se montó el otro que le sustituyó, que es Danilo Medina, también con una acción muy populista, que al final le reventó en su cara, tú sabes, toda esa burbuja de popularidad que pensaba que tenía, solo con ese caso, el caso de Barrick Gold, que viendo en frío los números y las formas de actuar, yo digo que es también una especie de estafa legalizada, o legal. Vamos, legal. Exacto, legal. Por eso, pero al final es legal, y se resisten a revisar, pero y no nos estafan en nombre de la legalidad. Pero justamente eso es el asunto. En la democracia nos dicen justamente a todos los votantes que se debe respetar la ley. Sí. Pero las leyes traen una serie de dispositivos que sencillamente encubren el robo, la corrupción. Entonces le piden a uno que respetemos esas leyes que hacen eso. Pero es que a nombre de esa democracia ni siquiera te garantizan, óyeme, lo que se supone que le da sentido a esa democracia. Y en estos países, a nombre de la democracia, tú tienes ausencia de educación, tú tienes ausencia de salud, tú no tienes derecho a un techo ni una vivienda. Esos son los pilares de esta democracia. Sí, pero te dicen entonces que respete la ley. Pero claro, respetando la ley, tú lo que estás haciendo es creando aquella coraza que protege a los corruptos en sus nichos que han creado a través de sus relaciones con el gobierno. Entonces te tienen una población a la que le niegan el total acceso a la educación para que sean incapaces de ordenar mínimamente y con alguna lógica las ideas, y que esas personas, bueno, pues entonces puedan observar y puedan ser agentes de cambio realmente. Te los enajenan, esa es la verdad. No, pero mira cómo y tú tienes una población, la verdad que yo no creo que es bruta, no, de ninguna manera. Tú tienes una población a la que le niegan el derecho a educarse y por supuesto le niegan el derecho a pensar. Entonces no puede de verdad, Apolinar, identificar todos esos elementos con lo que también nos engañan y nos estafan. O sea, lo hacen por todas las vías. Sí, pero justamente el ministro de Educación decía el otro día, a propósito de la cantidad de trifulcas que se arman en las escuelas, que esas trifulcas son el reflejo de la familia. Pero la familia funciona en un conjunto social, y ese conjunto social lo organiza, lo dirige, lo supervisa el gobierno a través de la administración de las leyes. La familia no es un reflejo de la sociedad, o es al revés. No, pero yo lo que te digo es que la familia vive en un entorno social y político, y ese entorno social y político muchas hostilidades. Lo dirige ¿quién? Lo dirige el gobierno a través de las aplicaciones de las leyes, a través del cumplimiento de las mismas, y a través de seguir que ese cumplimiento de la ley se transforme en una conducta social, y que esa conducta social efectivamente contribuya a una convivencia pacífica de los dominicanos. Pero eso no ocurre porque la ley tiene trampas. Pero además eso es lo que le impiden a que la gente pueda ver y que se quede simplemente en lo banal. Por eso tú escuchas a mucha gente con el Dios bendice, o con el es un problema de la familia o de la formación de la familia. ¿Qué formación? ¿De qué familia tú me estás hablando en un país donde tú tienes casi un
50% de madres solteras que son responsables de proveer y de formar en su casa y a sus hijos. ¿Y cuáles son las posibilidades y las oportunidades que tienen para hacerlo? ¿Cómo proveer? ¿Cómo formar si tiene que salir? O sea, todos esos elementos, es difícil que la gente común, por esas limitaciones que le han robado, te lo puedan analizar y te lo puedan entender. Y entonces, ni modo, no podemos culparla por quedarse en esa banalidad, como es el hecho, por ejemplo, y te lo digo porque ayer, en otro espacio en el que intervengo, pero con un morbo increíble, te ponían, por ejemplo, a un muchacho que un tal, no sé, que creó un grupo, uno de esos grupos urbanos que yo no tengo ni idea, había robado el cristal de su vehículo, el retrovisor, y entonces ese señor se abrogó el derecho de atraparan al supuesto real ladrón, de darle una pela y entregarlo, y hay que aplaudirlo. ¿Tú me entiendes? O sea, hay que aplaudirlo, y si tú no lo haces, entonces tú estás defendiendo esa delincuencia común. O sea, explícame, Apolinar, por ejemplo, cosas como esa, que para la gente, pero qué bien, y te lo aplauden, y no saben hasta dónde están tus derechos y cuáles son tus deberes. O sea, en tanto tú haces eso, te conviertes en un delincuente peor que ese ladrón. Por supuesto, eso real. La aplicación de la ley y la eficacia de los cuerpos que están llamados a hacer que la ley se cumpla efectivamente produce eso, porque esa es la indefensión que muestra la sociedad ante la creciente criminalidad que hay por falta de empleos. Aunque los ministros, el gobernador del Banco Central te dicen que todos estamos empleados. O el ministro de Interior y Policía te dice que la criminalidad está en control. No entiendo por qué entonces en los barrios predomina el tráfico de drogas. Toda la organización, digamos, muchos jóvenes empleados en esa actividad. Si hay tantos empleos, entonces ¿por qué esa gente no está empleada? ¿No? Porque las condiciones para que se mantenga la delincuencia y la criminalidad están exactamente en el mismo punto. Y esas condiciones tienen que ver con la educación, con el ausentismo, ¿no? Con la discriminación, con la inequidad, con la inversión social. Todo eso está ahí. Eso no es un asunto solo con represión de un instrumento que también es parte de esa criminalidad y de esa delincuencia, que por ejemplo la policía, hasta prueba en contrario, y hagan esas transformaciones de las que hablan y nos tienen hasta el mareo. Señores, pero hay unos riesgos que se corren, y yo creo que tenemos referencias importantes en América Latina. Cuando un país llega a los niveles de corrupción y de crisis de partido como la que tenemos ahora, porque vuelvo y repito, aunque no lo quiere aceptar ese liderazgo político, yo soy de la que piensa que aquí, dentro de todas las crisis, tenemos también crisis de partido y corrupción. ¿Y qué eso te da? ¿Qué eso que ha pasado? ¿Cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, latinoamericana? No hay partidos aquí. Aquí lo que hay son corporaciones políticas. Vamos a la pausa. Venimos ahora con este tema y con otro que Apolinar tiene ahí en la mesa. Aquí estamos, Apolinar. Aquí estamos viendo y pensando cuál es el futuro que nos espera. Entonces, en medio de ese panorama. Ayer veíamos una información que hablaba de que el 40% de la población, o sea, debe ser en un país en el que estimamos que tenemos 11 millones de almas, cerca de 4 millones, más de 4 millones, que es el 40%, depende del gobierno. O por pensiones, o por subsidios, o por empleo. Claro, me están volando los que por nominilla y por cooptación y por clientelismo, que también succionan, ¿no? Al gobierno. Entonces tú dices, cuando tú ves eso, no es muy esperanzador. Y encuentras ahí la justificación de muchas cosas. No, justamente por esa razón es que el gasto público sigue siendo uno de los menores contribuyentes al crecimiento de la economía dominicana, porque lo único que hace es gastar en gasto corriente, porque el sistema clientelar se montó a partir del dinero del gobierno, es decir, de que la gente se financie los propios fondos que le entrega el gobierno, porque parten, es decir, llegan con el financiamiento fundamental de la gente, es decir, de los consumidores, de las familias.
Entonces la gente se siente muy bien, por ejemplo, cuando estructuran un programa para reducción de la pobreza, pero parte del financiamiento de ese programa viene justamente de los ingresos de las familias. Claro. Entonces, cuando tú dices, ¿y cómo es posible que haya un programa que se financie de esa manera y que no se contabilice efectivamente lo que las familias como contribuyentes de ese sistema aportan al gobierno y cuánto es lo que en términos netos debería contabilizarse como la ayuda efectiva que reciben las familias del gobierno, las familias pobres en este caso? Eso no se dice, porque está bien, tú vas a gastar con esos 1.500 pesos que te dan en las tarjetas, tú tienes que pagar impuestos por lo que consumes. Entonces, además de que eso viene como parte del financiamiento del gobierno para ti, tú tienes que también pagar impuestos por lo que consumes, de tal manera que las familias con su consumo están contribuyendo al financiamiento de los planes de reducción de pobreza. Entonces, el gobierno debería tener, digamos, un plan de largo plazo, que no tiene. ¿Cuál sería el plan de largo plazo del gobierno? Necesariamente esperábamos que este presidente efectivamente delineara ese plan, pero ni siquiera se tomó la molestia de revisar la Estrategia Nacional de Desarrollo y si valía la pena redefinirla, pues redefinirla atendiendo las nuevas condiciones que exhibía la economía dominicana y la sociedad dominicana. Pero ni siquiera eso se dice. Y que se puede revisar esa Estrategia Nacional de Desarrollo que tiene elementos que son muy débiles. Por ejemplo, el diagnóstico. No hubo diagnóstico para determinar cuáles eran los problemas fundamentales de la economía dominicana y, por supuesto, también tener un adelanto de cuáles eran las políticas. Se hizo una encuesta. Estamos a la vuelta del 2030 y todavía la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por eso, le preguntaron a la gente que cuáles eran sus problemas. Pero esos no son los problemas económicos que impiden que la economía dominicana marche para reducir sustancialmente la pobreza, distribuir mejor el ingreso y tener una sociedad que por lo menos permita a la gente vivir con menos dificultades. No se hizo eso, ni siquiera se la revisó y sencillamente se habla del plan del gobierno. ¿Cuál es el plan del gobierno? El plan del gobierno es abrir APPs y abrir fideicomisos ¿y cuál es la orientación de la inversión pública? Es orientación de la inversión pública para favorecer solo al sector privado. Pero ¿cuál es, digamos, la intención del gobierno de resolver el problema de pobreza que hay? No solamente se resuelve a nivel de los datos. Ni con lo que ellos están hablando ahora, que van a invertir, no sé cuánto que van a invertir, no sé si viste la información hoy para ahora, en diciembre, yo no sé si a subsidiar, ¿no? Pero van a invertir. Pero que eso no es el problema de la pobreza. El problema de la pobreza no es ese. El problema de la pobreza es falta de empleo. El problema de la pobreza es tener un salario que sea consistente con la productividad de cada trabajador, que no existe en la República Dominicana. Pero nos dicen los neoliberales dominicanos, esos libertarios que andan por ahí haciendo prédica, de que el salario es una variable que debe moverse de acuerdo al mercado. Sin embargo, justamente ese salario que tiene una discrepancia enorme con la productividad no se ajusta para que sea igual a la productividad, que eso es lo que dicen que se hace en los mercados competitivos. Y como tenemos supuestamente mercados competitivos, tenemos a los trabajadores dominicanos con salarios que han estado deprimidos por más de 10 años. Y no solamente deprimidos, es decir, que no se ajustan por la inflación, sino que tampoco se ajustan por la productividad de cada uno de esos trabajadores en los sectores en los que laboran. Entonces, eso ha permitido que haya una enorme ganancia y esa también es una de las explicaciones por qué hay concentración del ingreso en la República Dominicana. En las encuestas de ingresos y gastos más recientes que se han hecho, no se ha determinado, no se ha estudiado cuál es el nivel de concentración de las riquezas en la República Dominicana. Solamente se hizo en el año de 1998 y se arrepintieron de publicarlo, porque
1% de la población, vale decir, 100.000 personas, tenían el 34% de las riquezas de este país. Pero además, eso significaba también el otro lado, que el 99% de la población tenía el resto de la riqueza del país. Es decir, los otros 11 millones de personas, porque 100.000 personas, evidentemente, de 1 millón y tanto, es una muestra en pequeño de lo que pasa con la economía global. O sea, debe ser como un 1% frente al otro. Entonces, entonces, cuando se presentan las informaciones de pobreza, entonces la modifican, incluyéndole al ingreso de los trabajadores las transferencias que hace el gobierno, con eso le aumenta el ingreso y obviamente caen en una categoría diferente de pobreza. No, la pobreza se calcula con el ingreso que usted recibe de la actividad que usted desarrolla, no con las transferencias que hace el gobierno. O la capacidad del poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo. Pero entonces, cuando hacen eso... Acceso a bienes, a servicios, eso no. Cuando el gobierno hace eso para servirle las cifras a la sociedad, lo que está haciendo es engañando a la gente diciendo que es menos pobre, cuando efectivamente el hecho de que pueda adquirir un par de libras de bacalao o de espagueti más durante el mes, entonces se lleva a cabo con recursos del gobierno, o sea, y con recursos que ellos mismos pagan. Entonces, pero la gente se siente profundamente agradecido por lo que hablábamos un poquito. No, la gente no se siente agradecida, la gente lo que se siente es necesitada, tan necesitada está que incluso hace filas que las atropellan y todo eso, gente de edad que resulta atropellada en esos entregas de alimentos. Y cuando le entregan esos alimentos lo agradecen. Si no se fijan en las condiciones que se crean para que ellos tengan que denigrarse a su mínima expresión en la dignidad humana para poder tener algo que deben de garantizarle, no con dádivas, sino con los instrumentos, ¿no?, que le permiten ser un ser humano. De ser humanos. Eso es así. Entonces esa es la situación en que está, digamos, gobernando esta administración, que no es diferente a la que estuvo haciendo Leonel Fernández y Danilo Medina. Por lo menos en la administración pasada no le hicieron un homenaje a Valdés Albizu. Por su sacrificio de tantos años al frente. Bueno, lo que pasa Central. es que los sacrificios del gobernador del Banco Central hay que verlo teniendo en cuenta lo que no hizo. Increíble. Por ejemplo, eso. En el año del 98 y el 99, Aristóbulo de Juan entregó un informe al Banco Central diciéndole, argumentando por qué debieron haber cerrado a Baninter y otras dos instituciones más. Sin embargo, ese informe lo recibió Valdés Albizu, se cayó, pasó el año del 99, se cayó, y vino el 2000 y se cayó. Pero eso no es la primera vez que lo hace. Cuando liquidaron el Banco del Comercio, exactamente hizo lo mismo. En lugar de tomar el liderazgo como Banco Central para liquidar ese banco, lo que hizo fue que sacó una serie de empleados, incluyendo al vicegobernador del momento, que era Luis Manuel Piantini, y lo puso al frente de Bancomercio para liquidarlo. Y esa gente que mandaron del Banco Central para el Banco del Comercio se liquidó en Bancomercio, o sea, le dieron prestaciones. Y luego volvieron al Banco Central. Por favor. Entonces, cuando se trata... Eso es lo que estamos homenajeando. Sí, homenajeando. Sí. Pero no solamente eso, sino que cuando él toma el Banco Central en el año del 2004, tiene una deuda de 2.500 millones de dólares como resultado del salvamento bancario. Ahora son 13.000 millones de dólares. Y estamos aplaudiendo. Yo quisiera que quienes aplauden y tienen empresas y aplauden al gobernador, que se lo llevaran a dirigir sus empresas. Exacto. Para que vean cómo le va a subir, cómo se le va a deteriorar su patrimonio, cómo se le va a deteriorar los gastos operativos, cómo se le va a deteriorar el déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central. Lo mismo va a hacer en una empresa, pero ninguno se lo lleva. Lo dejan ahí. Porque además ese gobernador está haciendo negocios con la banca. Les beneficia. ¿Por qué? Porque sencillamente emite certificados a 10% y la banca lo coloca a 7%. O sea, tú que vas a buscar un certificado y vas a hacer una inversión, a ti no te dan el 10% de la emisión que hizo el Banco Central, a ti te dan 7%. Y la banca sencillamente se gana 3%. Oye, pero con razón la banca debe tener un interés especial de mantener al gobernador ahí. Pero no solamente eso.
No solamente eso, o sea, cuando estaba la campaña electoral en su buena en el año del 2003, 2004, evidentemente él estaba sirviendo no solamente de asesor de Van Inter sus últimos días, sino también asesor del presidente o del candidato presidencial en aquel momento, Leonel Fernández. Y toda la parafernalia que montó alrededor del tipo de cambio que él ha gastado desde el 2005 hasta el 2020, 19 mil millones de dólares para mantener ese tipo de cambio fijo y que los empresarios importadores puedan hacer importación sin ningún problema. Eso es lo que estamos premiando. Pero es que nosotros tenemos una lista interminable contigo, Apolinar, y para el próximo reencuentro de nosotros aquí, bueno, vamos a seguir viendo otras razones por las que premian y homenajean al señor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Mañana nos reencontramos. A ti también, Apolinar. Nos veremos. Pasen buen día.